Hola hermanos, saludos. En esta oportunidad vamos a empezar a ver el capítulo 2 del libro El cuerpo de Cristo de Sujel Michelén. El anterior video que se grabó sufrió un problema y por eso tuvimos que regrabar este. Entonces vamos a empezar con la clase viendo el título del capítulo. En este caso sería capítulo 2, miembros del cuerpo de Cristo. Y como texto base tenemos siguiente, 1 Corintios 12 del 12 al 27. Entonces voy a proceder a leerlo. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera: porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera: porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas les vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no la necesitan, pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Amén. Entonces ese ha sido el texto base. Vamos a destacar algunos puntos importantes. Primeramente, como se ve en la diapositiva, dice: enseña la Biblia que los cristianos deben ser miembros de una iglesia local. Una buena pregunta que debemos hacernos. Entonces, como vemos, nos recalca aquí el autor: si bien es cierto que la palabra membresía no aparece en ningún texto del Nuevo Testamento, como está en la diapositiva, dice: el concepto de membresía se da por sentado y se enseña en casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, en 1 Timoteo 5 vemos una lista que es de las viudas en el que la iglesia debe cuidar. Y esto obviamente solamente se va a dar en un contexto de iglesia, de reunión física, donde hay personas, donde hay miembros, y entre eso están estas viudas en la cual la iglesia debería prestar esos cuidados, porque en aquella época no tendrían cómo sustentarse ellas mismas. Entonces, por eso se da como ejemplo ese texto. Igual 1 Corintios, vemos un caso de una persona que está viviendo en pecado, y por esa razón Pablo da ciertas directrices allí para que lo expulsen prácticamente. Entonces después podemos ver en 2 Corintios cómo esa persona, por ese proceso de disciplina que vivió, se arrepintió y fue nuevamente reintegrado a la membresía en la iglesia. Entonces estos casos no los vamos a ver en un contexto que no sea únicamente reuniones de iglesia local, donde podemos lidiar con todas estas situaciones, ya que realmente sabemos que el pecado está igualmente en uno, y por eso necesitamos reunirnos para ir conociendo más de la palabra del Señor, y vamos a tener a veces estos tropiezos con ciertas personas, incluso con nosotros mismos, y por eso es importante entender por qué es necesario reunirnos, para poder también ejercer disciplina, ser disciplinado. Entonces hace un hincapié acá el autor sobre esa persona. Entonces sigamos más adelante con una cita de Mark Dever, que aquí el autor la incluyó. Dice: un templo tiene ladrillos, un rebaño tiene ovejas, una vid tiene ramas, y un cuerpo tiene miembros. En un sentido, la membresía de la iglesia comienza cuando Cristo nos salva y nos hace miembros de su cuerpo.
No obstante, su obra ha de tener su expresión en una iglesia local. Esto es algo obviamente lógico, porque no podemos manifestar o esas situaciones que solamente se van a ver en el contexto de la iglesia local. O sea, ser miembro del cuerpo de Cristo se va a manifestar realmente cuando estamos en esa iglesia local para poder ser instruido, como dije anteriormente, disciplinado cuando haya necesidad para, obviamente, arrepentirnos de nuestros pecados y seguir en ese proceso de santificación que es el que estamos ahora actualmente, los cristianos. Entonces, un buen ejemplo. Y también se puede ver en 1 Corintios 12, que fue el texto base que estuvimos leyendo, del 12 al 13, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Entonces tenemos ese entendimiento de que todos, aunque somos muchas personas, muchos cristianos en el mundo entero, formamos un cuerpo en Cristo, en el momento que somos injertados en Él por el bautismo del Espíritu Santo. Pero, ¿dónde se manifiesta eso realmente? En la iglesia local. Es la única forma de una expresión visible de esa situación. Entonces, el siguiente apartado nos indica: todos los cristianos formamos un solo cuerpo, porque todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Eso es una afirmación que no podemos encontrar en varios textos bíblicos, pero hay un pequeño problema que el autor aquí lo enfatiza, porque nosotros usualmente pensamos que un cristiano es alguien que, como dice acá, se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Personal, o sea, se recalca mucho esa palabra personal. Pero la realidad, como bien se indica allí, es que formamos un solo cuerpo. O sea, la obra de Cristo no es únicamente para salvación personal, y aunque sí obviamente la lleva, no es para que nosotros estemos después apartados del cuerpo de Cristo y andemos como llaneros errantes o no tengamos un lugar donde congregarnos y ser edificados en su palabra, sino que lo hace con el fin de que podamos pertenecer a ese cuerpo y como tal edificarnos en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces no pudiéramos, como dice acá el autor, es un problema que se enfatiza mucho la palabra personal. Y aunque claro, como bien dije, somos salvos como individuos, la realidad es que todos estamos juntos al momento del bautismo y formamos ese cuerpo de Cristo. Y como el último punto dice: todo verdadero cristiano forma parte del cuerpo universal de Cristo, que es la iglesia. Entonces, de forma universal estamos unidos a ese cuerpo que es la iglesia. Por eso no podemos pensar de que la salvación simplemente es yo soy salvo. La conlleva obviamente, pero con un fin de injertarnos en ese cuerpo y poder ser miembro de él. Como tal necesitamos entender eso. Hay otro punto importante a recalcar. Dice otra pregunta: ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? Sabemos que Él tenía un cuerpo físico al hacerse hombre, y que ahora que está en el cielo sigue teniendo un cuerpo, aunque glorificado. Pero la Biblia nos enseña también que Cristo tiene un cuerpo espiritual en la tierra, por medio del cual sigue haciendo su obra en el mundo. Obviamente ese cuerpo espiritual, ya sabemos que somos nosotros, que estamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, no que Cristo tenga varios cuerpos, un solo cuerpo. Entonces Pablo obviamente no está diciendo en este texto que la iglesia funcione como si fuera un cuerpo humano, sino que la iglesia es real y efectivamente el cuerpo de Cristo. Entonces, para que tengamos en mente esa importancia de lo que significa la iglesia, y cómo es importante que entendamos que necesitamos ser miembros de una iglesia local, siguiendo este principio espiritual de que estamos unidos en el cuerpo de Cristo, y que esto ocurra al momento inmediatamente después de que somos bautizados en el Espíritu Santo y somos injertados a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces no podemos pasar por alto la importancia de esa comunión, de lo que significa la membresía. Entonces, como dice en el pasaje 1 Corintios 12:13, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio de beber del mismo espíritu. O sea, no fue que cada uno fue bautizado en un espíritu diferente, del mismo espíritu fuimos todos bautizados y se nos dio de beber de ese mismo espíritu. Entonces
Necesitamos entender que formamos parte de ese cuerpo espiritual, viene siendo la iglesia. Entonces, sigamos avanzando. Hablando un poco, el autor aquí habla un poco del tema del bautismo, haciendo énfasis, claro, en la palabra que significa sumergir dentro de. Y claro, como eso es lo que significa la palabra, se entiende que el bautismo bíblico debe ser así, de sumergir, de inmersión, completamente en las aguas. Entonces, porque este bautismo simboliza nuestra muerte y resurrección juntamente con Cristo, ¿correcto? Entonces Jesucristo nos sumerge en su espíritu al momento de creer. Esto ocurre en el momento que el Señor activa esa fe en mí, yo puedo abrazar esa fe y creer en la obra de Cristo, y en ese momento hemos sido injertados al cuerpo de Cristo. Entonces formamos ese cuerpo de Cristo, como ya dijimos, que es la iglesia. Entonces, como se indicó en el pasaje del capítulo 12, versículo 13, formamos ese cuerpo, pero bautizados en un mismo espíritu. No son varios espíritus. Entonces, como bien podemos ahora leer en nuestra diapositiva, nuestro cristianismo no puede ser explicado únicamente en términos de nuestra relación personal con Cristo. Si estamos en Cristo, estamos en su cuerpo, unidos vitalmente al resto de los creyentes que, al igual que tú, han sido bautizados en el Espíritu. No fuimos salvados para vivir en aislamiento. ¿Ok? Entonces es algo que ya comenté anteriormente. No es que el Señor hace esa obra en nuestras vidas de salvación para que andemos separados de su cuerpo, sino que incluye que estemos dentro del cuerpo y como tal activamente en una iglesia. Ahora vamos a ver el siguiente apartado. La realidad de que somos parte de la Iglesia Universal encuentra su manifestación concreta y visible en el contexto de la membresía de una iglesia local. Entonces, como vimos en el ejemplo anterior del bautismo, con lo que representa el bautismo, vemos que ese bautismo del Espíritu Santo es algo invisible. Nadie puede saber cuando una persona ha sido bautizada o genuinamente, o sea, nosotros no podemos verlo con nuestros ojos. Eso es algo que el Señor solamente lo puede saber. Pero una forma visible de esa manifestación interna que nosotros no podemos ver es ese bautismo en agua que se da solamente en un contexto de iglesia. Entonces ahí podemos como que hacer una manifestación externa de lo que internamente ha sucedido en nuestras vidas. Y eso, como ya lo recalco nuevamente, solamente se puede dar en un contexto de iglesia local. Entonces sigamos avanzando. Aquí nos dan ciertas características en el libro de que es una iglesia local, básicas, que serían un lugar donde se congregan personas en una localidad específica, tienen una membresía específica y un liderazgo específico. Obviamente sería como un proceso que tendría que seguir. Y otro punto importante es que todos esos miembros que están en esa iglesia local son importantes. Y a eso vamos a ir viendo en el versículo 21 del capítulo 12 de 1 Corintios. Nos dice: y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Esto es algo que podemos ver la importancia que tiene todos los miembros del cuerpo, no solamente uno por encima de los demás. Porque así como es importante, por ejemplo, a un oficio que a lo mejor en la iglesia no se ve así como muy llamativo a la vista. Por ejemplo, las personas que, en nuestro caso, que llegan, arman la parte del sonido, o se recogen los cables, o las hermanas que ayudan con el tema de la limpieza. Son cosas que no se ven así muy llamativas a la vista, como por ejemplo, no sé, el pastor que esté predicando, el hermano que esté guiando la alabanza, o sea, que son cosas más llamativas a la vista. O sea, pero bien vemos acá que la realidad bíblica es que ninguna actividad es más importante o ningún miembro está por encima de los demás, porque todos nos necesitamos, y todas esas cosas, ya sean mínimas, que a lo mejor para uno son mínimas, para el Señor son importantes, porque eso le da un orden y hace que se complementen bien todos los miembros. O sea, cada parte del cuerpo, hablando humanamente, es una función diferente y todas se complementan.
Entonces es importante entender que no hay miembros más importantes que los demás, sino que en el contexto bíblico, o la realidad bíblica, es que todos son importantes, por eso se recalca. Y aquí da un buen ejemplo el autor sobre el baloncesto, hablando de Michael Jordan. Nos indica que que él nunca fue fanático del baloncesto, sin embargo, le encantaba ver jugar a Michael Jordan, y que cuando jugaba como parte de los Chicago Bulls, su récord en NBA es sencillamente impresionante. Sin embargo, a pesar de sus capacidades excepcionales, Michael Jordan jamás había podido ganar ningún partido él solo. Y esto es obvio, porque un juego que es en equipo no se puede ganar solo, sino que cada miembro aporta estrategia y hace una función importante. Y claro, Michael Jordan destacaba porque él era el que anotaba los puntos en la mayoría de las veces, pero no lo había podido hacer sino si alguien hubiese pasado ciertas barreras de defensa, le hubiese hecho una jugada para pasarle el balón a él. Entonces, en ese sentido, si no hubiesen estado los demás, Michael Jordan no hubiese podido hacer nada, porque este es un juego de equipo. Igualmente con el fútbol, igualmente con la música, con todos los instrumentos se complementan, no hay ninguno que destaque por encima de otro. Igualmente en iglesia, hablando de los miembros. Todos nos complementamos y todos tenemos capacidades diferentes que nos ayudan y nos benefician. Yo puedo beneficiar a alguien con mi talento y otra persona me puede beneficiar a mí con lo suyo. Y esa es la idea de la membresía, que tendremos esa riqueza de dones que el Señor ha entregado y nos edificamos mutuamente. Entonces, seguimos avanzando. Este pasaje de 1 Corintios 12, 24, 25 dice: mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Entonces esa es la idea, hermanos, como dice ahí, de que que no hagan divisiones, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Yo tengo que, al hermano que, como le decía en un principio, que le recoge los cables, el que hace el aseo, el que acomoda las sillas, todos tenemos que preocuparnos por la actividad que hacen cada uno, no menospreciar lo que puede hacer, que, como le decía, no se ve a lo mejor visualmente muy llamativo, pero para el Señor eso es importante y para nosotros también tiene que ser importante. Y tenemos que honrar a esos hermanos, apoyar en lo que más podamos con nuestros dones. Cada uno tiene el suyo y para el cual el Señor lo preparó. Y ahora viene otro concepto bastante importante, donde se habla del sufrimiento como miembro. Y vamos al versículo 26. Dice: si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Aquí hay algo bastante llamativo, y es el hecho de que hay una conjunción que utiliza Pablo acá, que es con y no por. Si se fijan en el versículo 26, dice: todos los miembros sufren con él. Y también dice al final: todos los miembros se regocijan con él. No por. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, como dice acá el autor, sufrir por un creyente perseguido en China, pero yo puedo sufrir con él. Pero no puedo sufrir con él, porque no estoy a su lado. Yo puedo sufrir por él. Uno capaz de ver la noticia, ver los medios de comunicación y se entera de ciertas situaciones y esas cosas a uno como que lo hacen sentir, le da un poco de tristeza, a veces esas persecuciones o situaciones catastróficas que puedan pasar, pero no podemos pasar más de allí. En cambio, cuando estamos en una iglesia local y somos miembros, y yo me entero de que mi hermano cercano que está allí todos los domingos, lo veo todos los domingos congregándose, les pasa algo, alguna enfermedad o cualquier situación que le pueda surgir, a mí me duele más porque lo veo todo el tiempo, estoy con él. Por eso hace énfasis en con, no por, porque estamos allí en comunión, somos parte de esa iglesia local, y ahí sí se hace efectivo que nos duela más cuando esas personas o esos hermanos nuestros sufren situaciones. Entonces eso no se va a poder. Dice que así que en un sentido abstracto ni universal, dice así que no es en un sentido abstracto universal que Pablo está hablando de la iglesia en esta carta,
sino en un sentido sumamente concreto. Obviamente esto no son palabras que se pueden aplicar, como le decía, por el hecho de que no estamos físicamente con toda la iglesia universal, sino con un grupo en una iglesia local. Entonces esta enseñanza está en base a ese hecho concreto de que estamos en ese grupo, y en ese grupo es que yo me voy a doler más, y voy a regocijar más, y obviamente si se da una buena noticia, yo me gozo con esa buena noticia que el hermano recibió, o sea, ya sea que, no sé, consiguió un mejor empleo, se sanó de alguna enfermedad que tenía grave, un embarazo que pueda salir, o sea, son cosas que es como si nos pasara a nosotros, porque somos ese cuerpo. Y si algo le pasa a un miembro del cuerpo, el otro lo sufre o lo goza. Así igualmente que si yo me puedo cortar el dedo de una mano, todo el cuerpo se va a doler, o sea, yo me voy a sentir mal. Si se me infecta el dedo, voy a caer con fiebre, no voy a poder pararme de la cama, simplemente porque me corté un dedo. No fue que me corté todo el cuerpo completo, sino un dedo. Entonces, esa analogía la podemos llevar igualmente a la iglesia. Cómo nos debemos gozar o doler por los hermanos, con los hermanos, en el sentido de que ya lo explicamos. Ahora seguimos avanzando. Vamos a ver un pasaje en 1 Corintios 11, 17 al 18, donde podemos ver cómo se destaca esa reunión en iglesia. Y dice: pero al daros estas instrucciones no os alabo, pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Entonces aquí lo importante de destacar es el versículo 18, donde dice cuando se reúnen como iglesia. Entonces vemos que hay reuniones que son periódicas. Sabemos que se reunían en iglesia primitiva los domingos, y por eso nosotros también heredamos reunirnos en ese primer día de la semana, si era el domingo. Entonces lo hacían periódicamente, y en ese contexto que Pablo está diciendo que cuando se reúnen como iglesia. Entonces podemos ver por lo menos en ese pasaje que habla de esas reuniones, y habla de iglesia local. Y también hay otro pasaje que dice: así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros, hablando en el contexto de la Santa Cena también, que se hacía en ese contexto de comunión. Eso no lo puedo hacer yo en mi casa solamente, sino en un contexto de comunión, de reunión en una iglesia local. Entonces también habla de ese tema. Y avanzando un poco más, podemos ahora ver cómo también se habla del tema del amor. Un pasaje bastante famoso en 1 Corintios 13. No lo vamos a tocar a profundidad, es un pasaje bastante conocido, pero donde se habla del amor, de que es paciente, que es bondadoso, que no tiene envidia, etc. Aquí lo importante es entender que ese pasaje o todo ese capítulo 13 descansa en el contexto de la iglesia local. Entonces, como bien el autor lo destaca acá, no tienes por qué ser paciente, benigno y perdonador como un creyente en China. Es con el hermano que está sentado al lado tuyo cada domingo en la iglesia. Y con él es el que tienes roce semana tras semana en ese contexto hablando, ¿no? Entonces yo no puedo aplicar todas estas cosas con personas que yo no veo, no conozco, sino con las personas que yo me estoy rodeando y estoy teniendo comunión en ese contexto de iglesia. Y eso también obviamente lo voy a llevar a un plano en mi trabajo, en mi familia, o sea que capaz no todos sean creyentes, en mi trabajo tampoco van a ser todos creyentes. Pero yo puedo ir puliendo esas capacidades del amor, o sea, todo lo que implica el amor dentro de un contexto de iglesia, porque ninguno de nosotros que estamos en la iglesia somos perfectos. O sea, cada uno tiene su falla, el pecado aún está por allí en nosotros, y eso obviamente va a traer dificultades que con ayuda del Señor y su Espíritu Santo nosotros que podemos irlas solventando, y para ello tenemos que ser, como dice acá, aplicar todo lo que nos habla en 1 Corintios 3. Pero ya sabemos que eso viene, ese pasaje no aparece así de la nada, o que se le ocurrió a Pablo empezar a hablar del amor, sino que lo empezó a hablar viendo allá atrás todos los problemas que se presentaron, porque esta carta fue escrita en ese contexto de
de división, de problemas, de mal uso de los dones, problemas entre los hermanos. Cada uno quería seguir a Pablo, otro a Apolo, otro que decía que de Cristo. Entonces eran muchas situaciones, y en ese contexto se empieza a hablar después del amor, cuando se hace una corrección sobre cada tema. Entonces seguimos avanzando. Otro punto a recalcar importante es que la palabra iglesia aparece unas 110 veces en el Nuevo Testamento para referirse a iglesias cristianas. De estas, 90 se usan para señalar a iglesias locales y no a la iglesia universal. Entonces, ¿por qué? Porque claro, es en iglesia local donde vemos la comunidad de redimidos funcionando como un cuerpo. O sea, es la única forma de hacer manifiesto esa realidad de que estamos incluidos en el cuerpo de Cristo, hablando universalmente. Eso lo vamos a ver en iglesia local, como ya lo habíamos hablado en un inicio. Entonces vemos que el mayor énfasis cuando aparece la palabra iglesia en cuanto a la iglesia local. Porque se habla también de, por ejemplo, un énfasis que Dios le da a la palabra a cada uno. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, versículos 7, 11 y 18. Lo voy a leer acá del libro. Dice: pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Entonces hay un énfasis allí de cómo Dios hace una obra en cada uno y distribuye esos dones y esas capacidades a cada miembro, o sea, para servirnos mutuamente. Entonces por eso no podemos encontrar ese talento o entender en qué capacidades espirituales el Señor nos ha dado si no estamos en un contexto de iglesia, porque es en ese contexto donde podemos, como dice acá, cada uno lo que el Señor nos dio, manifestar y ser de esa común edificación. O sea, yo puedo ayudar a un hermano con mis talentos y un hermano me puede ayudarme con los suyos. Esa es la idea de la diversidad de dones, ¿no? Ahora sí, seguimos avanzando. Voy a leer esto que dice acá el autor, que está destacado allá en la diapositiva. Dice: de manera que no es suficiente para un cristiano venir a formar parte de la Iglesia Universal de Cristo al momento de la conversión. Todo verdadero cristiano debe procurar comprometerse con una iglesia local para amar y servir incondicionalmente a todos los miembros de ese cuerpo. Ambas realidades, la Iglesia Universal y la local, estaban en la mente de Jesucristo al diseñar la iglesia. Entonces, como leímos en este extracto, vemos que el Señor tenía en su mente esa realidad de la iglesia universal y local. Como por ejemplo lo podemos ver en un caso concreto, ya hablando de Mateo 16-18, lo voy a citar. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces podemos preguntarnos a qué iglesia se está haciendo referencia el Señor acá. ¿Cuál es la iglesia que Él promete edificar? Hablando en general, dice: esta es una clara alusión a la iglesia universal. Obvio, ¿no? Otro pasaje más, Mateo 18:15-17. Y dice lo siguiente: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúso escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúso escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Obviamente, ¿a qué iglesia se está refiriendo nuevamente? Sin lugar a dudas, Jesús tiene que estar hablando de alguna iglesia local, porque ya empieza a hablar sobre el tema de disciplina, y eso se puede ejercer únicamente en contexto de comunión de iglesia local. Entonces vemos como las dos realidades están presentes en la mente de Cristo, ¿no? Y están plasmadas en esos capítulos que acabamos de ver de Mateo. Entonces podemos ver además otros pasajes, como sería Hechos 2, 41 al 42, que dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces eso sería
vemos como ya cuando la iglesia se constituye y empiezan a agregarse los miembros y a multiplicarse poco a poco, vemos que empiezan a tomar ya ciertas rutinas, por así decirlo, que era, como dice, se dedicaban de continuo o continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, o sea, a la predicación de la palabra, a la comunión, al partimiento del pan, o sea, a la cena del Señor y a orar. Son cosas que ya empezaban a hacer de forma paulatina, cada vez que se reunían el primer día de la semana, como se conoce. Entonces, a partir de ese momento, que se nos provee de un recuento histórico de lo que ocurría en las iglesias locales. Es decir, que eran grupos definidos de cristianos que se servían unos a otros. Entonces, eso lo podemos encontrar en Hechos, podemos aprender eso allí. Otro pasaje importante también es Hechos 4:32, que dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino de todas las cosas eran propiedad común. Claro, y como vimos en esos pasajes del 41 al 42 de Hechos, capítulo 2, vemos como, claro, esas personas, además, más adelante en el versículo 32 nos habla de que nada de lo que poseían lo veían como suyo, sino que lo utilizaban para servir a los demás. Lo veían como una propiedad común. Entonces vemos que estos hermanos se ayudaban unos a otros, obviamente, y eso implica que eso tiene que darse en un contexto de reunión física, o sea, de poder apoyar a otra persona con esa magnitud y hacer todas las cosas que nos indican allí en el pasaje del 42, igualmente, ¿no? Porque ellos sabían quiénes estaban dentro y quiénes estaban fuera. Entonces, con todo, como hemos estado comentando, esta iglesia no es una iglesia perfecta. O sea, a pesar de todas estas cosas buenas que se veían allí, de comunión, de que entregaban sus posesiones para servir a los demás, también tenía dificultades. Como vemos en ese pasaje de Hechos 6 del 1 al 2, del 1 al 4, perdón. Dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12, que eran los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces vemos una dificultad que se presentó acá, porque claro, ninguna iglesia era perfecta. En principio no habían estos problemas porque apenas se estaban agregando poco a poco los miembros, y al haber mayor cantidad de miembros, imagínense, cada uno tiene cierto pecado que igual es con el cual van a luchar, y mientras más personas hayan, entonces va a haber más lucha interna, ¿no? Entonces obviamente se presentó ese pequeño percance de que se podía dar a entender como que se hacía preferencia entre unas viudas por otras. Entonces, como dice acá, los judíos helenistas estaban discutiendo con los otros judíos, los que eran nativos, porque se le daba mayor prioridad a ciertas viudas, a la de ellos que la de los nativos que la de los helenistas. Entonces ahí tenemos un detalle que pasó cuando ya empezó a crecer la iglesia. Y bueno, y buscaron una solución buena donde pudiesen encargar ahí, se empiezan a ejercer funciones, empiezan a encargar tareas específicas a personas específicas, y de esa manera se va dividiendo, como por así decir, la carga. En principio eran los puros apóstoles que cargaban con toda la responsabilidad, pero a medida que creció la iglesia ya eso tendría que empezar a distribuirse entre el cuerpo, o sea, porque para eso hay un cuerpo, cada uno ejerce una función distinta. Y entonces ya encontraron una solución y fue efectiva. Entonces hay unas preguntas que está ahí en pantalla, y dice: ¿has considerado que los dones espirituales son necesarios en la iglesia precisamente por causa del pecado, la inmadurez y la debilidad de otros? Buena pregunta, ¿verdad? Dice: los dones que Dios te ha dado a ti, te los dio para que ayudes a otros con sus pecados y debilidades. De igual manera, Dios ha dado dones espirituales a otros para que te ayuden a ti.
Entonces, ya sabemos, hermanos, que obviamente es un poco incómodo tener que lidiar con esos pecados a veces de ciertas personas, incluso con los de nosotros mismos, porque igual nosotros tenemos pecado y también fallamos. Entonces es difícil, como le decía en un principio, pasó en la iglesia primitiva que se multiplicó la iglesia y empezaron a surgir problemas, porque había más personas y todos tenemos pecado, entonces se podrán imaginar. Es difícil lidiar con esas cosas, pero esa incomodidad, como dice acá en el libro, es parte del plan de Dios para sus hijos. ¿Por qué? Porque sin ella no vamos a poder avanzar en el proceso de parecernos cada vez más a Jesús. A través de ella es que el Señor nos va puliendo, como vimos en 1 Corintios 13, que todo lo que empieza a hablar del amor surge en ese contexto de problemas, de inmadurez espiritual. Entonces, para eso es necesario ir pasar por esas pruebas también, y para que podamos mutuamente edificarnos con los dones que el Señor nos dio. Y eso no va a ser posible si no se presentan esos problemas. Si todo es perfecto, no entendíamos, no pudiésemos poder seguir creciendo. Y esa es la idea, y por eso el Señor permite esas cosas. Pero también con todo eso se da la solución de los problemas, como lo vimos en ese pasaje de Hechos capítulo 6. Entonces, si seguimos avanzando, vamos a ver también un tema muy importante sobre el amor. Porque si yo no puedo decir, como señala acá Juan en su primera carta, el 1 de Juan 5.1 nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Entonces, hablando de esos miembros que creyeron en Cristo, que son bautizados en su Espíritu, agregados al cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal, y ahora pertenecen a una iglesia local. Entonces, en ese contexto nos dice esto, de que yo no puedo decir que amo al Padre y no amar a ese miembro, que es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, como también lo va a decir aquí en 1 de Juan, capítulo 4, del 20 al 21. Dice: si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y está mucho más claro, ¿verdad?, de cómo es importante amar a nuestro hermano. Y dice amar, como vemos entendemos en 1 Corintios 13, teniendo paciencia, teniendo bondad, o sea, todas las características importantes que habla acerca del amor se tienen que empezar a aplicar a nuestros hermanos en la iglesia primeramente, y de esa forma vamos a poder crecer en ese amor y llevarlo a todas partes. Entonces, por eso es importante poder congregarnos, porque de otra forma, como el Señor nos va a pulir en esas áreas. O sea, si no estamos teniendo ese roce con el cuerpo, teniendo esas diferencias que a la luz de la palabra nos van instruyéndonos ellas, nos vamos a ir acoplando unos con otros. Entonces, por eso es importante entender eso, que somos un cuerpo, que pertenecemos a ese cuerpo de Cristo y somos miembros de él. Y por eso necesitamos congregarnos. No, como también lo indica en otros pasajes, de que mucha gente ya tenía la costumbre de no congregarse, y eso es un problema grande, porque nos estamos privando de esa gran oportunidad que tenemos, donde el Señor nos va a poder quitar esas cosas que Él quiere quitarnos, que no nos permiten avanzar espiritualmente, en conocer más su palabra, en ejercitar esos dones que también el Señor nos entregó, en ser edificado con los dones de otros. O sea, todo eso solamente lo vamos a poder ver en esa parte, en un contexto de iglesia local, si somos miembros. Entonces hay un par de preguntas que nos hace finalmente el autor, están en pantalla. Indica allí: ¿perteneces a la membresía de una iglesia local? ¿Dónde estás esforzándote para amar en forma concreta a ese grupo de creyentes con los cuales te comprometiste a hacerte miembro? Repito la pregunta: ¿perteneces a la membresía de una iglesia local donde estás esforzándote por amar en una forma concreta a ese grupo de creyentes con los cuales te comprometiste a hacerte miembro? Al hacerte miembro. Otra pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te preocupaste por un hermano que se estaba ausentando regularmente de las reuniones de la iglesia y le hiciste un llamado para saber su condición espiritual?
Otra pregunta más. ¿Cuándo fue la última vez que le abriste tu corazón a otro miembro de tu iglesia para que te ayudara con alguna lucha particular? ¿O cuándo fue la última vez que alguien te abrió su corazón en busca de consejo y aliento? Muy buenas preguntas. Tenemos que reflexionar en ellas, ¿no? Entonces, como dice allá en la primera pregunta, cuando nosotros nos decidimos unir a esa iglesia local, hemos estado cumpliendo con esas cosas que nos comentan en la primera pregunta. O sea, nos estamos esforzando por amar. Y en esa forma concreta, o sea, a ese grupo de creyentes que son miembros también de esa iglesia. O simplemente llego un domingo, no converso con nadie, no comparto, no hago ese roce que necesitamos. Simplemente llego y escucho la palabra y me voy. Y no comparto con los hermanos. O sea, ¿cómo me voy a dar yo cuenta si tampoco asisto a una iglesia local con hermanos está yendo regularmente, si se ausentó, y si no, y si se ausentó, investigar, llamar a ver si le pasó algo, tiene alguna situación de enfermedad que necesita que uno ore, o algo particular económicamente donde también se podrá apoyar, o simplemente duda acerca de Dios, o sea, que uno puede guiarlo una palabra a esa duda, disiparla. O sea, ¿cómo vamos a entender y hacer todas estas cosas si no estamos siendo miembros de una iglesia? O sea, imposible que yo pueda saber qué hermano está bien o cuál hermano está mal. O también esto, o sea, si yo estoy mal, como dicen en la última pregunta, en la penúltima, ¿cuándo fue la última vez que le abriste tu corazón a otro miembro? O sea, de tu iglesia, o sea, que podemos pedir ayudas. Como lo comentamos en la clase, cada uno tiene un don en particular y ese don nos puede a nosotros edificar, nos puede ayudar. O sea, hay hermanos que tienen distintas capacidades y a lo mejor, por ejemplo, estoy pasando por un problema en mi matrimonio y necesito una consulta, o simplemente por aparentar no digo nada, cuando pudiese yo preguntarle a un hermano que tiene mucha más experiencia, hacer una consulta y ver cómo poder solucionar esos problemas de forma sabia y guiada por el Señor, o problema económico, como hermanos que también conocen la parte de la economía, de cómo administrar las finanzas, y uno puede hacer preguntas y uno no las hace y se queda callado, entonces se está privando de esas bendiciones de ser parte de un cuerpo, de ser miembro de esa iglesia. Entonces hay que tener esas cosas en mente y irlas reflexionando. Y también, ¿cuándo fue la última vez que alguien te abrió su corazón en busca de consejo o aliento? Lo mismo. O sea, hay cosas que yo tengo, dones, que yo puedo aportar y ayudar a otros hermanos. Entonces, esto no se va a dar en un contexto que no sea la iglesia. Por eso se hace tanto énfasis en ese tema de la membresía. Entonces, meditemos en todas estas preguntas y que recapacitemos, que si nos estamos saltando algo, si tenemos una mala percepción de lo que es la iglesia, y empecemos a direccionar esos conceptos a la forma de cómo el Señor nos los establece en su palabra y llevarlo más con concepto a la realidad de nuestras vidas. Y esa es la idea de ser miembro de un cuerpo, y que todos nos podamos edificar. Entonces, como conclusión, aquí destaque algo que el autor nos dice en el libro. Dice: todos los cristianos formamos un solo cuerpo porque todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo, y esa realidad se hace manifiesta de una forma concreta en el contexto de la membresía responsable y fiel de una iglesia local. Entonces, una buena conclusión. Prácticamente arropa todo lo que hemos estado conversando en esta clase, y de tener de ver la importancia de esa membresía, ya que somos, como dice ahí, bautizados en el Espíritu Santo, en ese cuerpo que nos injertó, y solamente podemos ver hecha realidad de una forma concreta eso en la membresía de una iglesia, pero como dice, de forma responsable y fiel. No es que voy a ir un domingo y en un mes, y si tengo ganas voy el otro, y si no me quedo en la casa, y total, como ahora están las transmisiones, yo lo puedo ver por la transmisión, pero si, como ya se dan cuenta, nos estaremos privando de todos los beneficios que tendría ser miembro de esa iglesia. Entonces, recapacitemos si estamos actuando de esa manera, y veamos la importancia de esto, y amemos ese cuerpo en el cual el Señor nos ha hecho ser miembro,
y busquemos edificarnos allí y edificar a los demás con lo que el Señor nos entregó. Entonces, ya con eso estaríamos terminando este capítulo, y en el siguiente ya se estaría hablando de lo que hace que una iglesia sea una iglesia, y eso sería el capítulo 3. Entonces, bueno, esperemos que esta clase haya sido de bendición y puedan ser edificados con ella. En nombre de Jesús.